As we start a new year, we find ourselves not fully recovered from the last. We're tired, we're overwhelmed, and maybe we've even lost our way. But it is in this space, it is here in the wilderness that Jesus extends us an invitation to walk with Him, to break old patterns, rhythms, and practices, and begin to learn and embrace new ones. This is the time to rebuild our foundation, realign our focus and our faith, and to consider the bigger picture that makes up the framework of our lives. All this so that you can be given the freedom to begin again, to live life in the midst of heaviness, and still find the power and the strength to move forward. Jesus is not asking you to do it alone. He is calling us to do this together and to see how He shows up next. Hey, good morning. Welcome again. Man, we are excited that you all are Bienvenidos, bienvenidos. Es maravilloso ver que los asientos se llenan aquí en la iglesia. Es maravilloso Mi nombre es el pastor Austin y parte de lo que hago aquí en la iglesia es ser en el ministerio de bienvenida y los grupos en vivo. Vamos a empezar esta segunda semana de esta sesión de raíces. Muchos han empezado en estas clases en persona y vamos a seguir tanto los domingos en la mañana como los que participan en vivo en la noche de ser enraizados en esto. Y el pastor Jake empezó la semana pasada empezando el tema de nuestro año, que es la enmarcación, la fundación, esta idea de lo que es nuestras raíces, cómo nuestra vida se funda en la roca que es Jesús. Y él compartió lo que es Mateo y Jeremías, de cómo se nos recuerda que no solamente lo hacemos en las tormentas de la vida y las dificultades, cuando nuestras raíces entran profundas en las aguas de Jesús, sino que podemos florecer y podemos ser más saludables en medio de este caos, de estas tormentas. Y toda nuestra vida tiene caos, tiene dificultades y necesitamos una fundación firme y fuerte. Seguimos teniendo esta conversación en estas clases de raíces y este proceso, dice el pastor Austin, hace preguntas grandes y requiere respuestas honestas. Y una de las preguntas que hace es: ¿quién es Dios? ¿Quién es quien la Biblia dice que es Dios? ¿Y quién creo yo que Él es Dios? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero vamos apenas a tocar la superficie de quién es Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fundación, nuestra enmarcación tiene que tener una definición sólida de lo que es Dios. Hoy vamos a leer del libro de Efesios, cuando Pablo les anima a que lean y que aprendan quién es Dios. Algo interesante de la ciudad de Efesios es que era una cultura diversa, de industria, cultura, etnicidad. Había mucha riqueza, gente de diferentes tamaños, de todos tamaños. Y esta iglesia empezó también una forma de un avivamiento especial. Y estaban haciendo cosas, escuchando cosas, apoyándose unos con otros. Y todos los hábitos que tenían que no eran saludables se alejaban de ellos. Pero ¿qué pasó? La cultura anterior, la religión anterior que tenían se empezó a mezclar con lo que aprendieron de Jesús. Y lo que sabemos, lo que tenemos que entender de Efesios es que el templo de alabanza también tenían la mitología romana, donde alababan también a la diosa Diana y estaba en el centro cultural de este pueblo, que era la mitología romana o griega. Y lo interesante
es que Aramis o Diana era la diosa de la fertilidad y era a la que iban cuando buscaban triunfo en las cosechas o si había enfermedad en la familia, los niños, o si querían tener niños, a ese eran al dios que le pedían. Y esto era en medio de su cultura, esa creencia en la mitología romana. Y aquí tenemos esta iglesia que tratan de seguir a Jesucristo, pero también tienen esta otra. Y Pablo los redirige, los recuerda de quién es Dios. Y vamos a leer lo que dice en Efesios del 3 al 15. Dice, bendito nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y era un gran placer para Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de voluntad y nos derramó, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que estos son los cielos. En el Altísimo, dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice, porque nosotros, judíos, en él también nosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, para que sigamos glorificándole. ¿Quién es Dios? Una vez más dice el pastor, esta es una parte grande, una escritura grande que hace la pregunta, ¿quién es Dios? Pero lo que dice Pablo es que es muy grande Dios. Más grande de lo que nosotros pensamos. Y lo primero que vamos a ver es que Dios es un Dios que nos escogió, que nos escoge. Los efesios vivían en una inseguridad profunda, no sabían dónde se mantenían con los dioses de la mitología griega, Zeus, Diana, todo eso. Eran los dioses romanos, griegos. Y este Zeus que tenía esta imagen de un rayo eléctrico y que nos destruía si hacíamos algo malo. O si hacíamos algo mal, no sabían si Diana hacía que las cosechas triunfaran o todo eso, nunca sabían. Pero Pablo les recuerda que no tienen que tener inseguridad, que porque es un pueblo escogido por Dios, porque nuestro Dios nos ha escogido. Amén, dice el pastor. O nuestra cultura está obsesionada con ser escogidos, de ser parte de un equipo. Dice el pastor que le gusta este show de televisión donde la gente va a presentar sus talentos ante un grupo de jueces. Y estos jueces están tratando de escoger al mejor presentador de estas gentes que están poniendo sus talentos. Y es entretenimiento puro, dice. Y vemos una y otra vez en nuestra cultura esta idea de cómo se escoge al mejor. Diferente que la iglesia de Efesios. Aquí los americanos no alabamos a Zeus o a Diana, pero generalmente tenemos diferentes dioses falsos aquí en Estados Unidos también. Para nombrar unos pocos, dinero, cosas materiales, alabamos eso, nuestra salud, nuestro país. Podemos alabar a un héroe, un equipo de fútbol o el placer aún. Pero todas estas cosas, sus dioses,
falsos nunca nos producen seguridad, porque el alabar a dioses falsos siempre nos lleva a un fin, a un vacío sin fin. Ahora, dice el pastor, a mí se me ha escogido para muchas cosas. Les quiero contar acerca de mí. Quiero hacer un punto aquí. En la escuela me escogieron como capitán del equipo de fútbol, como presidente de mi equipo, como rey de bienvenida del equipo. También se me escogió como líder para representar a mi equipo, a mi gente, para tener oportunidad de ser líder. Como adulto también he tenido oportunidades de ministerio, de liderar. He sido favorecido y se me ha escogido por gente una y otra vez. Y eso es genial, maravilloso. Pero ¿sabes lo que me acuerdo más de haber sido escogido o no haber sido escogido? Cuando en la primaria fui la última persona para jugar touch football, este fútbol que juegan los niños. Y me sentí mal. Y en el trabajo hace muchos años también, cuando se me rechazó por mis compañeros y no se me escogió. Una y otra vez. Si alabamos esta idea de ser escogidos por el mundo, fallamos. Pablo nos recuerda que fuimos escogidos por el Dios del universo. Él te escoge a ti, porque dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, y yo te escojo a ti. Ahora hay gentes que han sido adoptados o que están en proceso de ser adoptados, que pueden pasar por este proceso. Y hay algo hermoso en este proceso de la adopción. Pero un amigo mío que es padre de niños adoptados me dijo una vez, cuando adoptamos nuestros niños no sabíamos lo que íbamos a tener. Había muchas preguntas, muchas dudas, pero dijimos sí a todo, lo aceptamos como era. Dijimos sí antes y continuamos diciendo sí al momento, aceptar todo. Efesios 4 dice que según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, aún siendo pecadores, con toda nuestra basura, con todas nuestras fallas, con todas nuestras inseguridades. Antes nos escogió y nos sigue escogiendo, aún siendo pecadores de nuevo. Nos escoge y nos hace saber. Y, por ejemplo, puede usted decir, ¿y también a mí me escoge? Claro que sí, lo hace oficial. Y nos marca con un sello del Espíritu Santo. En el versículo 13 dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, dice, fuimos sellados, porque somos posesión de Dios para su alabanza y su gloria. El momento que dijimos sí, que aceptamos a Dios, su Espíritu está en nosotros. Es como un sello del Rey que pone su sello en como un estampado de aprobación. Y Él lo hizo, Dios lo hizo antes de que lo rechazamos. Sabía que lo íbamos a rechazar, pero lo hace una y otra vez y nos escoge. Dice el pastor, cuando empezó a hablar de esto, cuando empezó a preparar el mensaje, era obviamente que era una escritura que es común en esta discusión de este argumento del calvinismo y el arminianismo, las dos ideas del cristianismo, ya sea que Dios nos predestinó a ser salvos o de que tenemos la libertad de escoger la salvación. Pero no vamos a entrar a eso, sino que Dios nos ha escogido. Y no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo. Porque Dios nos ama. Él nos reclama, nos ama.
¿Quién es Dios? Es Dios que nos escoge. Y la segunda cosa que quiero decir es que es un Dios que es generoso para con nosotros. Es generoso. En el versículo 8 dice que nos ha derramado con su gracia y su perdón, y es más allá de lo que esperamos. No importa lo que hagamos, su generosidad sigue y sigue y sigue. No tenemos que dar dinero a la iglesia, no tenemos que ofrecer sacrificios. El Señor nos ama por siempre. En el versículo Dios dice, el plan es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que estos están en los cielos como en la tierra, y su generosidad, este mundo perdido, este caos, todo esto nos trae redención y sanidad, unidad. Todo lo que está quebrado, todo lo que está fracturado, lo trae a unidad y a sanidad. Y tenemos esperanza de que redimirá el mundo. Y es parte del misterio de que el reino ya está aquí, pero que Dios va a venir, está trabajando en nosotros individualmente. Y últimamente vamos a ver el cielo en la tierra cuando Dios ya esté en el mundo completamente. Por ejemplo, vimos los bautizos. Este es parte de la redención de Cristo, como la gente empieza una vida nueva. Amén, sí, así es. Y la expresión más clara de la generosidad de Dios, la más clara expresión de su generosidad, es el versículo 7, donde dice que nos ha comprado con su sangre, ha pagado por nuestro rescate. Y valemos tanto para Dios que pagó el precio mayor. Y a veces vamos a la tienda y usamos cupones, pero Dios no esperó que estuviéramos en venta especial. No, Él pagó el precio más alto. ¿Qué le costó? La muerte de su Hijo, la muerte de Jesús. Jesús dijo, yo pagaré el precio, moriré por ti, pagaré el precio que nadie puede pagar. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios realmente nos ama y quiere que seamos libres. Porque a veces tenemos ciertas creencias falsas de Dios, de que está enojado con nosotros, pero Dios no es nada de eso. Dios nos ama, es generoso. Pablo recuerda a los efesios que no tienen que vivir en esta forma que vivían antes, sino que pueden alejarse de esas creencias de la mitología, porque han sido comprados, y que pueden vivir abundantemente grande, porque Dios escoge a su pueblo, escoge a su gente. Y nosotros también podemos vivir en esa forma. Esta idea de la libertad es hermoso, pero es difícil. Muchos que hemos entrado en dificultad, ansiedades, adicciones, es difícil dejar todo eso. O los que han estado en prisión, entre más tiempo está una gente en prisión, más difícil es ajustarse a la vida. Es la realidad, es el proceso de empezar de nuevo en el proceso de Dios. Y como la canción que escuchamos al principio del servicio, que dice que no hay barreras de prisiones que no puede derribar, ni montañas que pueda mover. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Pero ¿estamos disponibles de rendirnos a eso? Como los efesios, su vista de Dios estaba programada por su cultura. Pero para algunos de nosotros tenemos esta imagen hermosa de Dios por cierta persona que nos amaba. Pero es más común que tenemos también experiencias negativas por ciertas cosas o porque alguien nos ha dañado. Es importante decir el día de hoy que si he experimentado abuso en su vida, negligencia, tiene que escuchar la
verdad de que Dios es cerca y es bondadoso, si ha experimentado enojo o venganzas o traiciones, Dios está cerca y Él es confiable, paciente, porque Dios nos escoge y es generoso. Oremos esta mañana, por favor. Dios, te damos gracias y hacemos esta pregunta. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que es tan claro que tú nos recuerdas y nos orientas, que tú eres el Dios que nos escoge. Tú eres generoso, Señor, y tú nos traes mucha bendición, Señor, y tú nos permites vivir en libertad. Y queremos seguir viviendo libres, Señor. Muéstranos tu bondad, tu misericordia. Muchos que no han tenido su oportunidad de vivir con Jesús, de aceptar a Jesús, damos la oportunidad. Es importante decir que mientras vemos las Escrituras y decir quién es Dios, que Él lo hace claro, que este camino a Él está abierto para todos. No importa su herencia, de dónde viene, su género, su orientación sexual, su educación, sus logros o su riqueza, nada medida humana, ninguna medida humana. La salvación por medio de Jesús es un regalo que ofrece Dios, que nos ofrece Dios. Pero es un don que usted tiene que pedir para recibirlo. Si es usted y no ha hecho esa decisión de decir sí a Jesús, mientras todos estamos con los ojos cerrados, quiero hacer esa petición levantando su mano y decir, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Ya veo esa mano. ¿Alguien más? Siempre oramos todos juntos, como recordar nuestra bendición. Oremos esta mañana. Gracias, Señor, por quien eres. Gracias por tu salvación. Reconocemos nuestro pecado, nuestra necesidad por ti, y te declaramos Señor en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.